Congreso fue que nosotros, el Partido del Trabajo, íbamos con Andrés Manuel López Obrador. ¿En su candidatura? Sí, ya desde entonces nosotros decidimos con toda la presencia de toda la gente a nivel nacional, con todos los delegados nacionales, que nos íbamos al 2012 con Andrés Manuel López Obrador. Obviamente esto despertó, ¿no? Les molestó a la gente en el poder y nos quitan, ¿no? El Congreso nos mandan a reponerlo. A ver, vamos puntualizando. O sea, en un Congreso del Partido del Trabajo Nacional se propuso que Andrés Manuel López Obrador fuera el candidato del partido. Sí, ahí todos los delegados de todos los estuvieron de acuerdo. Estuvieron totalmente de acuerdo. Pero después el Tribunal Electoral no reconoce ese Congreso. Así es. ¿Ustedes vas a ir a un Congreso o ya llegaste o ya fuiste? O sea, ya se realizó el otro Congreso. El de 2008 ya se realizó. Hoy sí. Nos mandan a volverlo a reponer. Ah, ok. El 11 de septiembre va a ser el Congreso Nacional. Ah, ok. El 5 de septiembre va a ser el Congreso Estatal. Ajá. Pero para el Congreso Estatal tenemos que hacer congresos municipales. Tenemos que básicamente nombrar a nuestros delegados para que asistan al Congreso Estatal. Ah, sí, claro. Y en este caso también en la renovación de las presidencias, de las dirigencias del PT. Pues aquí, por ejemplo, en Guatabampo, más que renovar, más que cambiar, fue incluir algunos compañeros que no estaban funcionando, que no habían asumido su responsabilidad y cambiamos, ¿no? Algunas carteras. Sí, le dimos la oportunidad a algunos compañeros para que entraran, ¿no? Y que tienen deseos de participar. Entonces en Guatabampo se acaba de conformar una nueva dirigencia. Obviamente a la cabeza estás tú como el presidente del Partido del Trabajo. ¿Y quiénes son tus demás compañeros? Bien, está el compañero Ignacio Ramírez, el médico Ignacio Ramírez, Ramón Buena de Pueblo Viejo, Venustiano García de la Loma del Choropo, Rodolfo Álvarez de acá de la esquina, María Eugenia Cardón, María Martínez, Carlos López, ¿no? Son los compañeros, sí, son los que vamos a responsabilizarnos de los trabajos del Partido del Trabajo de aquí al 2011, ¿no? Hasta que nos ordenen, ¿no? Que haya cambios. Esto fue el pasado domingo, ¿no? Quedó conformado el pasado domingo. Entiendo que en Álamos y en Villajuárez también no hubo movimientos. Nada más, Rogelio, hubo en la ciudad de ¿Álamos? De Álamos. Ah, sí. En la ciudad de Álamos, ahí también se conformó, no teníamos un comité municipal y se realizó y se eligió. Allí al frente quedó el compañero Jesús Gil Vega. Él ha sido presidente municipal, es el presidente municipal por el PRI, pero que ya está con nosotros. En las pasadas elecciones participó con nosotros. Y pues toda la gente que participó en campaña pues se incluyó, ¿no? En la planilla. En el comité municipal ahí del municipio de Álamos. Entonces allá en Álamos ya cuentan ustedes con una nueva dirigencia, no tenían en Álamos. No tenían. El próximo 5 de septiembre, nos dice, será el Congreso Estatal. ¿Dónde va a ser esto y cuáles serán los puntos que van a tratar? Ahí básicamente va a ser la ciudad de Hermosillo, Rogelio. Los puntos a tratar es la renovación también o la inclusión de compañeros nuevos a la Comisión Ejecutiva Estatal y a la misma vez elegir a 14 delegados que van a asistir